Bien, en esta sesión vamos a resolver problemas propuestos en los exámenes de admisión en las universidades de la Católica del Perú, de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Empecemos. Problema 1. Examen UNI. En un cilindro circular recto, cuya altura es igual al diámetro, se inscriben una esfera y un cono circular recto. La razón entre los volúmenes del cilindro, la esfera y el cono es... El cilindro tenemos que es un cilindro circular recto cuya altura es igual al diámetro. Si la altura es 2R, el diámetro también es 2R. Por tanto, el volumen de este cilindro será igual a área de la base, área del círculo, pi por radio al cuadrado, por la altura que es 2R. Operando, el volumen del cilindro es 2pi por radio al cubo. Acá tenemos el cono inscrito, que tiene altura 2R y su radio es R. El volumen del cono es la tercera parte del cilindro, por lo que el volumen del cono es 2pi por R al cubo sobre 3. Tenemos también una esfera inscrita en el cilindro. Y el volumen de la esfera es 4/3 por pi por radio al cubo. La razón de los volúmenes. El cilindro es como 2, la esfera es como 4/3 y el volumen del cono es como 2/3. Multiplicando por 3 tenemos 6 para el cilindro, esfera 4 y cono 2. Dividiendo entre 2 tenemos el cilindro es como 3, la esfera es como 2 y el cono es como 1. Por tanto, la respuesta es C. Problema 2. Examen tomado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El volumen y el área lateral de un cilindro de revolución son numéricamente iguales. Luego el radio de la base es, y tenemos las alternativas, como el volumen del cilindro es numéricamente igual al área lateral, y el área lateral es cuando hacemos un corte, tenemos el rectángulo, el área lateral es un rectángulo cuyo largo es longitud de la circunferencia, 2pi por radio, por la altura del cilindro. Por tanto, el volumen y el área lateral del cilindro son numéricamente iguales y se tiene, por tanto, el volumen pi por radio al cuadrado por altura es igual, ya que son numéricamente iguales, a 2pi por radio por altura. Cancelamos pi con pi, h con h, y tenemos finalmente que R es igual a 2. La respuesta es la alternativa E. Problema 3. Examen tomado en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cuál es la diferencia de volúmenes? La esfera está inscrita en el cilindro. La diferencia de volúmenes, para determinar, primero hallamos el volumen del cilindro. A eso le restamos el volumen de la esfera. El volumen del cilindro es área de la base, pi por 3 al cuadrado, por la altura que es 6, y igualamos, operando nos da 3 al cuadrado 9 por 6, 54 pi. El volumen de la esfera es los 4/3 de pi por radio al cubo. 3 al cubo 27 entre 3, 9 por 4, 36 pi. La diferencia de los volúmenes será 54 pi menos 36 pi.
es decir, 18 pi. Respuesta B. Problema número 4. Esto fue tomado en la Universidad Nacional de Ingeniería. El número de tubos circulares con diámetro interior de 1 pulgada que transportan el mismo caudal de agua que un tubo de 6 pulgadas de diámetro interior es. Tenemos que determinar la cantidad de tubos circulares que tienen un radio de 0.5, de tal manera que la cantidad de agua que discurre en estos tubos debe ser equivalente a la cantidad de agua que discurre en un tubo cuyo radio es 3. Por tanto, decimos sea n la cantidad de tubos de media pulgada de radio que transportan el mismo caudal de agua que un tubo de 3 pulgadas de radio. Así que n por el área del círculo, n por pi por radio al cuadrado, es igual a pi por radio al cuadrado, pi por 3 al cuadrado. Simplificamos pi con pi, cancelamos y nos queda n cuartos igual a 9. Por tanto que n es igual a 36. 36 tubos circulares de media pulgada es equivalente a un tubo de 3 pulgadas, en este caso de radio, de tal manera que discurre el agua la misma cantidad cuando se tiene 36 tubos de esta dimensión de radio y un tubo de 3 pulgadas. La alternativa es D. Problema 5. Esto fue tomado en el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año 2016, admisión 2. El chocolate sobrante de una chocolatada infantil es la mitad de la capacidad de una olla cilíndrica de 50 centímetros de diámetro por 48 centímetros de altura. Un integrante del comité organizador coloca el chocolate sobrante en otra olla cilíndrica de 40 centímetros de diámetro. ¿Cuál es la diferencia de los niveles de altura que alcanzó el chocolate sobrante en ambas ollas? Y tenemos las posibles respuestas. El chocolate sobrante, en este caso, en la olla de 48, de 50 centímetros de diámetro y altura 48, dice que se tiene hasta la mitad, es decir, tiene 24 centímetros de altura. En la primera olla con un radio de 25. Y por otro lado, cuando se echa esta segunda olla, cuyo radio es 20 centímetros, se elevará la altura, el nivel, y nos piden la diferencia de las alturas. Así que la cantidad de chocolate en ambas ollas es la misma, por lo que los volúmenes serán iguales. Así que aplicamos el volumen. El radio es 25, pi por 25 al cuadrado, por la altura 24, y esta igualamos a pi por 20 al cuadrado por altura h. Cancelamos h con h, perdón, pi con pi. Luego tendremos que altura es igual a 25 al cuadrado, 625 por 24 sobre 400. Operando tenemos que la altura es 37,5 centímetros. Por tanto, la diferencia de las alturas será 37,5 menos 24. Es decir, la diferencia de alturas es 13,5 centímetros.
Problema número 6. Examen de admisión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Una región rectangular de perímetro 24 centímetros se hace girar sobre uno de sus lados que mide h mayúscula, centímetros, obteniéndose un sólido geométrico. La expresión para determinar el volumen del sólido obtenido en términos de h es, y tenemos las alternativas, el perímetro rectángulo es 24 centímetros, por lo que se concluye que el semiperímetro es 12 centímetros. Es decir, la altura más la base nos da 12 centímetros. Es decir, que la base es igual 12 menos la altura h. Al girar el rectángulo de altura h, el radio va a ser el 12 menos h, se forma este cilindro de radio 12 menos h. En este caso, la expresión que determina el volumen es, aplicamos la fórmula, el volumen del cilindro es igual pi por radio al cuadrado, pi por 12 menos h al cuadrado, por altura. Ese será el volumen del cilindro. Por tanto, el volumen del cilindro es h por pi por 12 menos h todo al cuadrado. Por tanto, la alternativa es C. Problema número 7. Examen de admisión tomado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Una población tiene 5.000 habitantes que consumen en promedio por persona 12 litros de agua diariamente. Nos piden determinar el radio de un pozo cilíndrico que abastezca a la población y que tenga además capacidad para una reserva del 25% del consumo diario, y tal que la altura sea 4 veces el diámetro. Así que acá nos dan, y tal que la altura sea 4 veces el diámetro. Si el diámetro es 2R, la altura es 4 veces, es decir, 8R. El consumo diario de la población será, como cada habitante consume 12 litros, multiplicaremos 5.000 por 12. 5.000 habitantes por 12 litros que consume cada persona, nos da 60.000 litros diarios de consumo. Pero sabemos que un metro cúbico entra en 1.000 litros, por lo que los 60.000 litros entrarán en 60 metros cúbicos. Ahora, el pozo cilíndrico tiene una capacidad de ¿cuánto? Del 100% más el 25% de reserva, es decir, 125% de 60 metros cúbicos determinamos, es decir, la capacidad del pozo cilíndrico será de 75 metros cúbicos. El volumen del pozo cilíndrico, aplicamos la fórmula pi por radio al cuadrado por la altura 8R, y esto es igualamos a 75. Operando tenemos que 8 veces R al cubo es igual a 75 sobre pi. De acá pasa a dividir el 8R, el 8, tenemos que R cubo es 75 sobre 8 pi. Extraemos la raíz cúbica en ambos miembros, por tanto R es igual, raíz cúbica de 8 queda 1/2 de 1/8 por la raíz cúbica de 75 sobre pi metros. Este sería el radio del pozo cilíndrico. Acá tenemos otro problema muy interesante, recopilado, tomado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del año 2017, en el primer examen del año 2017. Una máquina aplanadora consta de un tractor y un rodillo que tiene la forma de un cilindro recto de gran peso, tal como se muestra en la figura. Si dicho rodillo tiene
1,20 m de diámetro y 2,30 metros de largo, hay el área de la superficie que el rodillo aplana en cada vuelta. Acá tenemos el rodillo a la vista y tenemos que determinar la superficie que aplana en una vuelta. Para esto, acá tenemos gráficamente, el diámetro del rodillo es 1,20 m, el radio será en este caso 0,6 metros y el largo 2,30 metros. Por tanto, aplicamos que el área de la superficie lateral será longitud de la circunferencia 2pi por 0,6 multiplicado por el largo, que es 2,30. Al multiplicar nos sale que el área lateral es 2,76 pi metros cuadrados. Por tanto, la respuesta es A, 2,76 pi metros cuadrados. Muy bien, suscríbanse a mi canal y deme un super like para seguir produciendo. Gracias, nos vemos. Chao, chao.